Imaginar la democracia para hacerla realidad. Cambio, con el impulso de Grupo Sura, los invita a imaginar la democracia. Un espacio en el que, de la mano de prestigiosos expertos, buscamos construir la ciudadanía y conocer, debatir y, ¿por qué no?, imaginar la democracia. Bienvenidos al tercer episodio de nuestro podcast Imaginar la democracia, un proyecto de la revista Cambio impulsado por Grupo Sura. Hoy estamos en este orden: Mauricio García, Rodrigo Uprime y Sandra Borda. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy queremos hablar de globalización y democracia, hablar primero de esa conexión entre globalización y democracia, y eso nos irá llevando con la conversación a un tema espinoso sobre democracia global. Yo quisiera, Rodrigo, empezar contigo, a que plantees conceptualmente esos vínculos, esa relación entre, o esas tensiones, quiero decirlo así, de esa manera, entre la globalización y la democracia. Yo creo que uno puede plantear esa tensión o esa relación como de dos maneras. La primera es desde los años finales de los 80 y sobre todo los 90, pues el mundo ha vivido eso que llama uno genéricamente la globalización, que es toda la aceleración de los intercambios económicos por mejoramiento de comunicaciones, digitalización, reducción de costos de transporte, comerciales, etcétera, y reducción de movimiento más libre del capital, etcétera. Y esa globalización que algunos caracterizan neoliberal o financiera, no nos vamos a meter en epítetos, pues genera, digamos, una relación compleja con la democracia. ¿Por qué una relación compleja con la democracia? Porque coincide con un periodo de democratización, o sea, los años 90 es también un periodo de la tercera oleada de democratización según Huntington, pero luego va a empezar todo el debate de que esa globalización a su vez erosiona un poco la democracia porque le hace perder a los estados nacionales, que es donde había florecido la democracia. La democracia nació primero en las ciudades griegas y luego se logró nacionalizar con las revoluciones liberales. Al hacerle perder a los estados nacionales la capacidad regulatoria, le hizo perder mucho sentido a las dinámicas democráticas, porque entonces decía, ¿de qué sirven tanto las decisiones democráticas nacionales y finalmente los asuntos más importantes se deciden a través de instancias económicas globales? Y eso a su vez ha generado ulteriormente, según muchos analistas, debido a incrementos de la desigualdad que se han acompañado de esta globalización, pues todas las reacciones populistas que amenazan las democracias constitucionales. Entonces está esa relación como bastante compleja de que aparentemente ese periodo coincidió con democratización a nivel global, pero luego de ese ascenso de la democratización en los últimos 15 años uno lo que ve es como una disminución de las democracias sólidas y algunos atribuyen eso como impactos de la globalización. Entonces ahí hay un debate complejo de esa relación y por eso algunos saltan al debate. Pero entonces lo que necesitamos es, si ha habido globalización económica, ahora necesitamos es una globalización jurídico-política. Y lo que necesitamos es instancias de gobernanza democrática global. Entonces yo creo que el debate va como por ahí. Sandra, yo creo que Rodrigo hace dos puntos. El primero es la pérdida de grados de libertad y el segundo la desigualdad y las consecuencias de la globalización que pueden erosionar o restarle legitimidad a la democracia. Sí, ¿Tú estás de acuerdo? Yo creo que, digamos, lo único que le añadiría digamos, al recuento que acaba de hacer Rodrigo es tal vez lo que sucede a finales de los 80s, comienzos de los 90s, que solamente refuerza esto, y es el final de la Guerra Fría, que le aporta como otro elemento fundamental a la narrativa, que es esta idea tergiversada, creo yo, del triunfo, muy a lo Fukuyama, del triunfo de la democracia y el libre mercado sobre el autoritarismo y las economías controladas. Parte de lo que sucede allí, que siento yo también es como un abrebocas interesante, o por lo menos un ejercicio de acentuamiento de las dinámicas propias de la globalización, es justamente que al terminar como con las barreras políticas más gruesas que sobrevivían desde la Segunda Guerra Mundial,
dice la historia, ¿no? La historia además construida muy particularmente por Estados Unidos, ahora sí estamos todos en la misma página en materia de regímenes políticos, ¿no? Ahora sí ya llegamos a un acuerdo, ese es el cuento del final de la historia de Fukuyama, con el que tampoco estoy de acuerdo, pero digamos, esa es la narrativa. Se acabó esta competencia entre dos regímenes políticos totalmente distintos, ahora ya llegamos a la conclusión de que la democracia es el camino. Entonces, creo que parte de lo que hace eso es también acentuar la idea de que las ideas relacionadas con la democracia como régimen político viajan y fluyen mucho más tranquilamente y con menos talanqueras de lo que lo hacían durante la Guerra Fría. Obviamente hay regiones del mundo que ya están muy imbuidas en la idea de que la democracia es el camino. Latinoamérica había pasado por las transiciones hacia la democracia hacía rato, pero creo que esto lo que hace es justamente, y por eso creo que hay una tensión gruesa en esa idea de que la globalización mina la democracia. Yo creo que la globalización en su primera etapa es el conducto a través del cual viajan las ideas propias de la democracia, del Estado de Derecho, etcétera, etcétera, y es el conducto que utiliza Estados Unidos y muchos otros países de Occidente para decir, bueno, pues esto es lo que vamos a hacer de aquí en adelante, al punto que los internacionalistas dicen las dos ideas más poderosas que han viajado en el sistema internacional a lo largo del tiempo son la idea del Estado-Nación como la unidad política para organizarse, finalmente estamos todos organizados por Estado-Nación, y la democracia como mejor régimen político. Estamos en un sistema internacional en el que los que no son estados y no son democracias son la excepción a la regla, con crisis y todo, y eso después lo podemos discutir, pero digamos la globalización es como ese canal a través del cual logran fluir las ideas de la democracia y diseminarse unas veces a las buenas, otras veces a las malas, pero es el conducto de difusión, digamos, de ese grupo de ideas. Me parece interesante lo que dice Sandra, porque la globalización no solamente es un mayor intercambio de bienes y servicios o de activos financieros, sino también de ideas. Y la globalización, Rodrigo, nos sugiere Sandra, pudo haber tenido ese efecto democratizante también. Por lo menos una primera etapa, y después aparecen estas consecuencias imprevistas o indeseadas más adelante. ¿Qué opina Mauricio? Sí, no, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho Sandra y Rodrigo. Simplemente quisiera poner las cosas un poco más dramáticamente, que es, creo, la situación en la que estamos. Yo creo que esas dos ideas de democracia y de Estado-Nación están en crisis, y están en crisis por razones parecidas, no iguales, pero similares a la crisis que llevó a Hobbes a pensar que tenía que haber un orden para evitar la guerra civil. Yo creo que estamos en una especie de guerra civil latente global que puede estallar en cualquier momento. Guerra civil global, esa idea me parece. ¿Guerras civiles internas o tensiones internas, no, o guerra civil o guerra ya de naturaleza global? No, ese es un concepto de Misra, que tiene este libro de la era del odio, que pensando en Hannah Arendt y en esta situación de solidaridades negativas que decía Hannah Arendt, dice, estamos en una guerra civil internacional que en cualquier momento se puede volver una guerra nuclear. Pero que es una guerra civil pues latente, digamos incipiente, que en cualquier momento puede estallar. Y yo creo que esa era la preocupación de Hobbes. La preocupación de Hobbes es, bueno, ¿cómo resolvemos un sistema anárquico en donde cada uno jala por su lado y en donde todo el mundo cree tener la verdad? Las ideas se han globalizado, pero no lo suficiente como para que todo el mundo piense lo mismo. Y entonces ahí me parece muy interesante el libro de Ferrajoli, de una constitución para la tierra, porque Ferrajoli lo que dice es que hay que buscar también un orden que no provenga de esa vieja noción que teníamos del pueblo homogéneo, con una voluntad general, con una voluntad que representaría al pueblo, sino que son muchísimos pueblos. Él no lo dice así, pero yo me imagino algo como que hay que pasar de la noción del pueblo a la noción de especie. O sea, tenemos, ya no se justifica el amor a la patria. Bueno, yo el amor a la patria creo que es un amor muy dudoso. Yo no creo que el amor a la patria sea lo mismo. O sea, no le existe
Fuerza a la selección colombiana. No tanto. El amor a la patria llevó a una crisis de seguridad en un estadio, pero bueno. ¿No llegó hasta no hacerle fuerza a la selección o no le hiciste No le hice tanta fuerza, le hice fuerza y sufrí. Pero yo no creo, bueno, el amor a la patria. A propósito, yo por aquí tengo un poema de José Antonio, los puedo leer. Por supuesto, de José Mauricio, Antonio si lo Pacheco, tiene a la mano mucho más porque esto no estuvo planeado. Que lo vi. No amo a mi patria, su fulgor abstracto es inasible, pero, aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. Bonito. Yo creo que el amor a la patria, bueno, primero no es como el amor a la madre, que uno, o como el amor de la madre con los hijos. Yo creo que es un amor muy sospechoso, difícil. O sea, para volver a lo del partido. Ustedes vieron los desastres que hicieron los colombianos. Bueno, ¿quién nos representa? ¿Los 12 jugadores que jugaron? 11 juegan. Bueno, 11 jugadores que jugaron o nos representan estos vándalos que dañaron cosas en el estadio. En fin. Son colombianos todos y un país es una cantidad de contradicciones. Pero bueno, no me quiero meter en ese asunto que es espinoso. Pero para terminar, quería simplemente volver a la idea de que yo creo que hay que pasar en la situación actual con las amenazas que tenemos de calentamiento global, de posible guerra nuclear, de migraciones, de incapacidad, de esta falta de sintonía entre esquemas nacionales para resolver problemas globales. Tenemos un sistema de decisión y de resolución de problemas completamente inadecuado para enfrentar los problemas globales que tenemos. Yo creo que dadas esas, y vuelvo al libro de Ferrajoli, dadas esas circunstancias, me parece que hay que pasar como de esa idea de amor a la patria y de nacionalismo a un amor a la especie o al planeta, o yo no sé si amor, pero digamos de pertenencia al planeta, independientemente de los pueblos. Todos los pueblos son muy parecidos, todos somos parte de la especie humana. Esa era la obsesión de Stefan Zweig. Pero yo quiero decir lo siguiente, Mauricio empezó diciendo, yo estoy de acuerdo con Rodrigo y Sandra, pero creo que no lo estuvo, hay una tensión o quizás una contradicción, porque el argumento inicial de Rodrigo apuntaba a que quizás tenemos demasiada democracia en algunos casos, y eso puede haber traído consecuencias negativas en ciertos aspectos, desigualdad uno de ellos. El de Mauricio es el contrario. Demasiada globalización. Demasiada globalización, perdón. Demasiada globalización. El de Mauricio es el contrario. Es muy poca globalización. Habida cuenta de los institucional, pero... No económica, sino institucional. Pero es difícil pensar una sin la otra, de alguna manera, porque la globalización viene con todas las dimensiones. O sea, uno imaginarse la institucional con autarquías me queda difícil de digerir. Yo creo que, digamos, lo que pasa es que creo que también hay que darle un poco de dimensión histórica al asunto, porque la globalización, digamos, no ha tenido los mismos rasgos de comienzo a fin y no ha hecho los mismos trabajos de comienzo a fin. Entonces, claro, si uno habla de la globalización, estoy pensando los 90s, el auge de las ideas liberales, todo el proceso de asentamiento y construcción de organizaciones internacionales para resolver problemas globales, qué sé yo, digamos ahí, en el comienzo de los 90s hay, y no solamente en comienzo de los 90s, diría yo al final también de la Segunda Guerra Mundial hay un esfuerzo grande. Uno puede estar o no estar de acuerdo con las fórmulas ahí, pero sí hemos hecho esfuerzos importantes en dirección de resolver problemas globales desde el punto de vista global. Lo que pasa es que en este instante, y ahí sí coincido completamente, esa idea está totalmente en declive. O sea, regresamos a un escenario de auges de nacionalismos. Todos los discursos políticos del populismo de derecha y también del de izquierda son 100% nacionalistas, pero yo creo que el problema allí es que la globalización pues se quedó corta entregando, había cosas que la globalización había prometido que finalmente no terminó entregando. La idea de la que estaba hablando Alejandro, por ejemplo, inicialmente, de este flujo libre de ideas a lo largo y ancho del mundo, terminó siendo un flujo libre de ideas entre las élites del mundo, pero el montón de gente que se quedó por fuera de esto fue grandísimo, y esa es la gente que hoy está recogiendo, que están recogiendo los populismos. Entonces,
creo que a lo que estoy yendo es que la misma globalización de comienzo a fin tiene unas historias de éxito y fracaso muy complejas, y por eso es que a mí y no sugiero que eso sea lo que estés haciendo, pero hay un montón de argumentos que tienden, y sobre todo con la pandemia hubo un montón de argumentos que tendían a botar la globalización en la caneca y decir esto ya, digamos, es cosa del pasado, esto no funcionó, y ahí mi preocupación es ojo con botar el bebé con el agua de la tina, porque si no podemos terminar botando a la caneca un montón de escenarios en los que sí hemos avanzado colectivamente a nivel internacional y que hoy estamos viendo con demasiado pesimismo porque hay partes de eso que no están funcionando. Claro, es que la globalización, el problema es que todas estas cosas tienen cosas muy buenas y cosas peligrosas. Sí, si todo fuera malo, la cosa sería mucho más fácil de enfrentar. Algo del Estado-Nación puede quedar en una idea, digamos, de globalización institucionalizada, que yo creo que es lo que está en el libro de Ferrajoli, que no habla de un Estado-Nación, pues con un príncipe, una cosa así, sino que habla de una confederación, y la Constitución que él propone al final es una especie de confederación con las identidades nacionales existentes y con la gente arraigada en su tierra y digamos, pero sin acabar con eso. Hay una posibilidad de mantener institucionalmente identidades nacionales con organización global. ¿Cómo se relaciona esta idea, Mauricio, Rodrigo, Sandra, con la Unión Europea, que en el fondo fue eso? El intento de una confederación. Ha sido eso. Ha sido, sí. Bueno, ha sido eso o sigue siendo eso. Pero está en una crisis terrible. Pero pretendía ser más que lo que es actualmente. Sí, pero avanzó decididamente, avanzó en la integración económica, avanzó en tener un Parlamento Europeo, avanzó en ser una confederación, en última instancia. Yo creo un poco en lo que decía Sandra, de que ha habido momentos de fortalecimiento de instituciones multilaterales y momentos de debilitamiento. O sea, si uno toma el fin de la Segunda Guerra Mundial, los primeros 5 años, pues es bastante impresionante lo que se hizo para la época. O sea, el nacimiento de las Naciones Unidas no es nada menor. La adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos no es nada menor, porque implica como una institucionalidad global y como un marco ideológico global. Luego vino todo el momento de la Guerra Fría, que congeló un poco. También las instituciones económicas, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el Banco Mundial y cierto acuerdo global. Y instituciones regionales. Entonces ahí surge la OEA, que hoy está en una crisis total, pero que al inicio tuvo su fortaleza también con su Declaración de Derechos. Y en ese contexto, en Europa se da un proceso aún más ambicioso, que es no solo tratar de superar las rivalidades nacionales que habían llevado a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial, sino avanzar primero a la integración comercial con la Unión del Acero y el Carbón, y luego una integración económica más fuerte e incluso aspirar, se empezó a llamar después Unión Europea porque había todas estas instituciones políticas como el Parlamento Europeo, e incluso se planteó la posibilidad, pero que fracasó, de una Constitución Europea. Entonces hay como momentos, y yo creo que otro momento importante fue con el fin de la Guerra Fría, los años 90. En los años 90 también se fortalece considerablemente el multilateralismo, tanto económico, con dinámicas que yo no comparto tanto del famoso consenso de Washington, pero digamos había instituciones globales, pero también político. Es el momento de oro de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, tanto regionales como globales. Todo eso en el ámbito de la globalización económica, y lo que yo creo es que después de eso la globalización económica, a su vez, por la ausencia de instancias de regulación económica más fuertes a nivel global y más redistributivas, son las que van a alimentar todos estos nacionalismos y populismos antiglobalización, y que van a generar la crisis que estamos viviendo hoy, acentuada pues por las guerras de Gaza y Ucrania. Que han puesto en una crisis agudísima el sistema de Naciones Unidas y todo el sistema multilateral. Y ahí yo estoy de acuerdo con Mauricio en que el debate de apostarle a instituciones democráticas globales es un buen debate. No porque uno crea que pasado mañana lo vamos a lograr, sino
porque si uno tiene esa idea de las instituciones democráticas globales, esa idea le permite a uno pensar también qué es lo que hay que fortalecer y qué es lo que hay que combatir. Y yo creo que con todas sus debilidades, pues Naciones Unidas tiene que ser fortalecido. Entonces, resumo lo que dice Rodrigo como de esta manera que me parece interesante. Es como si tuviéramos al comienzo una trayectoria paralela o similar entre la globalización institucional, así la llamó Mauricio, y la económica, pero que en algún momento la institucional fue estancándose y que las prerrogativas de la globalización económica se volvieron predominantes. Y que ahí hay una encrucijada. Pero yo añadiría solamente una cosa pequeña y pensando justamente en este ejemplo de la Unión Europea que usted traía a colación, y es que creo que, digamos, el ejercicio de institucionalizar la acción colectiva a nivel internacional tiene metido en el corazón la raíz de su propio fracaso. Por una razón muy simple, y es que parte de lo que, y esto es como un debate enorme en relaciones internacionales, pero parte de lo que genera la reacción negativa frente a las instituciones multilaterales, y uno oye a cualquier europeo de izquierda o de derecha, y ese es el sitio que más le molesta en la Unión Europea, es la burocratización, ¿no? Es el exceso de procedimientos, es Bruselas, es esta cantidad de políticos tomando montones de decisiones sobre mi vida, sobre mi actividad económica, imponiéndome un montón de restricciones y unos ejercicios de regulación gruesísimos, que si uno los mira desde afuera, en muchos y muy diversos campos son tremendamente valiosos, pero que la gente que está metida adentro los percibe como una imposición y como una cosa totalmente ajena a su propia voluntad política. Ahora, ¿por qué pasa eso? Si usted le pregunta a un internacionalista le diría que todos esos procedimientos estandarizados son, al contrario, una muestra del éxito de la Unión Europea, ¿sí? Que logró finalmente subsanar crisis económicas a través de la estandarización del uso de la moneda, subsanar crisis en materia de movilidad a través de la estandarización de los procedimientos migratorios, que logró, es que lo regulan absolutamente todo. Yo estuve hace muy poco tiempo visitando lugares de procesamiento de residuos. La Unión Europea dicta todas las normas que regulan el procesamiento de residuos para que residuos sólidos, para que sean verdes, para que no emitan, y son unas regulaciones durísimas, costosas para la gente, pero que al final uno dice, bueno, están regulando esto de tal forma que está previniendo calentamiento global adicional y que está, digamos, en función de los beneficios no solamente de los europeos, sino del resto del mundo. Pero eso que nosotros estamos viendo como éxito para la gente que está sentada implementando las normas en su actividad económica normal del día a día es un peso, y es un peso grande, y eso ocurre con todas las instituciones del orden internacional. De hecho, entre más funcionales son, entre más eficientes son, más resistencia generan. Entonces, yo digamos, solamente lo traigo a colación porque ese dilema, en el caso de la Unión Europea, es un dilema que uno tiene que estudiar con mucho cuidado cuando entra en el debate de la gobernanza internacional y en el debate de la institucionalización de la globalización. ¿Qué hacemos para que eso sea efectivo sin que se constituya en el alimento diario de los populistas nacionalistas que encuentran en eso la mejor forma de articular un discurso político de resistencia frente a lo multilateral? Mauricio. Sí. No, yo sé que eso es un problema, el problema de la burocratización, en fin, y hay muchos otros desafíos muy grandes, pero yo más grave que el problema que sienten mucho los agricultores de Francia porque Bruselas los regula y por eso se movilizan y hacen lo que han hecho en meses pasados, más grave que una globalización económica sin orden, sin instituciones internacionales capaces de regularla, me parece el fracaso tremendo que hoy en día tiene el Consejo de Seguridad. La incapacidad de tener como un orden mundial que diga, bueno, vamos a limitar las armas, o tengo la capacidad, la fuerza, incluso la fuerza bélica de resolver un conflicto. Hoy en día las instituciones internacionales no tienen
pues la ONU no tiene capacidad de resolver ningún conflicto. Hace 30 o 40 años teníamos alguna esperanza y había los cascos azules sí, y los porque mandábamos. sí controlaron la proliferación de armas nucleares, Mauricio. No, pero dice hoy. Sí, de acuerdo, pero lo que quiero decir es que, de nuevo, la historia es una historia mezclada de éxitos y fracasos. O sea, claro, no logran controlar todos los usos de la violencia que hay sobre la faz de la Tierra, pero Tercera Guerra Mundial no hemos tenido. Pero no hemos tenido. Bueno, pero eso no garantiza. siga tocando madera, pero es que, es que parte de la historia. Pero yo siempre puede hacer, porque cuando la haya tenido ya no lo puede hacer. Claro, No, no, pero lo que digo es, pero, Sandra, yo creo que el funcionamiento es que yo sé, es que aquí me tocó un botón, porque es que este discurso y este análisis de la falta de funcionamiento de las organizaciones internacionales tiene un problema metodológico grueso, y es que la gente no hace el ejercicio de imaginarse lo que sería el mundo sin las organizaciones internacionales, que creo yo es el sitio en donde tiene que estar, en donde tiene que hacerse la evaluación. Claro, pero si no argumento logran funciona a la todos los inversa. objetivos que se fijan. No tenemos un mundo absolutamente en paz. Pero ¿cómo sería el mundo si no tuviéramos a Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad? Pero yo también me puedo imaginar el argumento a la inversa. ¿Cómo sería el mundo si no hubiera el Consejo de Seguridad y si no hubiera el derecho al veto que muchas veces se ha expresado para bloquear problemas? Yo creo que tendríamos tal vez un mundo mejor también. Entonces el argumento tuyo funciona de los dos lados. O sea, dices funciona con Naciones Unidas pero sin Consejo de Seguridad. No, o sea, con una organización más democrática. Sí, con un Consejo de Seguridad más democrático y más Sin operante. duda. Posiblemente, si yo reviso, mejor dicho, la historia, el problema se mira desde los dos lados. Podría haber sido un desastre si no hubiéramos... Mejor dicho, es posible que nos hayamos escapado de muchísimas guerras y de muchísimos conflictos, pero es posible que habríamos... Y que hubiéramos, exacto, todo lo contrario. Pero el orden, y lo vemos en los Estados Unidos con la proliferación de armas internamente, la idea de restringir el uso indiscriminado de la violencia, me parece que es como... ¿Qué es lo del Estado con el monopolio de la violencia? Me parece que es como la idea central del Estado-Nación y debería ser hoy en día la idea central de un orden internacional. Y eso actualmente es un fracaso. Un fracaso relativo. Relativo. Yo estoy de acuerdo ahí con Sandra, porque lo que uno es poner en perspectiva el surgimiento de Naciones Unidas, y Naciones Unidas no hubiera surgido sin un Consejo de Seguridad como se estructuró. Y la idea de un Consejo de Seguridad tenía todo el sentido del mundo, porque el gran fracaso de la Sociedad de Naciones fue que no hubo nada como un Consejo de Seguridad, y entonces los nazis le tomaron del pelo a Sociedad de Naciones y nadie pudo responder. Entonces, que hubiera un órgano con capacidad de ordenar el uso de la fuerza tenía sentido, y las grandes potencias no iban a aceptar quedar en igualdad a los otros estados. Y luego ha habido esfuerzos razonables de reformar el Consejo de Seguridad, por ejemplo, con la idea de ampliar el número de sillas permanentes, y que no hubiera un derecho total de veto, sino una mayoría calificada casi de 4/5 partes de los miembros permanentes, metiendo a países como India, como de pronto Brasil. Eso está bien. Yo creo que cuando uno se sitúa en la perspectiva de una democracia global o de una institucionalidad global, esas son las cosas que uno puede tratar de decir, esto es lo que hay que defender, esto es lo que hay que fortalecer. A mí lo que me preocupa es que un discurso de fracaso de la institucionalidad global lo que lleva es a decir, ahora es otra vez el mundo de los estados nacionales, que no es tu tesis, pero ese es el riesgo. Y entonces lo que yo creo es que hay que aprovechar las instituciones que existen y ver cómo las mejora uno. Yo no lo veo para nada fácil. Pero es que no hay mucho tiempo. Pero No hay la mucho razón tiempo. por la cual no es fácil, yo creo que es algo sobre lo que vale la pena reflexionar. Porque, ¿qué es lo que hace Naciones Unidas? Digamos, ¿qué es lo que hace el proceso de formación de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad? Es casi como codificar
un orden internacional que es el orden internacional que resulta de la Segunda Guerra Mundial. O sea, el Consejo de Seguridad es el Consejo de Seguridad de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial y básicamente lo que tenemos allí son los países más poderosos del sistema tomando decisiones. Y la decisión fue pragmática, es la Liga de las Naciones no nos funcionó porque tanta democracia no permitió moverse adelante eso, y pues el hecho de que Estados Unidos, que fue el que la propuso, nunca hizo parte, entonces ahí ya creó un problema de legitimidad grande, pero pensemos entonces en una organización que sea mucho más el reflejo del sistema internacional como lo conocemos en este instante. ¿Cuál es el dilema que eso genera para el momento actual? Que estamos en pleno proceso de transición internacional. Y si usted le pregunta a cualquier internacionalista, bueno, ¿y el sistema internacional de hoy usted cómo lo define? ¿Cómo lo describiría o caracterizaría para poder pensar en un orden internacional que lo refleje? Nadie tiene respuestas, porque estamos en pleno orden internacional de transición. Eso es contradictorio. En pleno, no sabemos hacia dónde, no sabemos quién va a mandar, cuáles van a ser los principios, hacia qué nos estamos dirigiendo. Entonces, tratar de pensar en una institucionalidad internacional en ese escenario es tremendamente difícil. Por eso es que la Unión Europea y todo el sistema de Naciones Unidas y demás empiezan a surgir y encuentran sus semillas después de la Segunda Guerra Mundial, porque finalmente los periodos de posguerra son periodos de estabilidad internacional grandes. Ahora no sabemos en qué estamos, ni de dónde venimos ni para dónde vamos. Me gusta la posición de Sandra porque en el fondo hace gala al realismo de los internacionalistas. Ay, qué desgracia. ¿No? Que es de alguna manera panglossiano, no se quejen mucho, que quizás era lo mejor que podríamos lograr. Y yo estoy de acuerdo de alguna manera. No hemos tocado otro tema que tiene que ver con la globalización y estos problemas de acción colectiva a escala global, que es la crisis climática, que es tan complicado como el de la proliferación de armas. En ese equilibrio hobbesiano, Mauricio, que tú estás describiendo, se parece también. Es un problema de acción colectiva. Y las decisiones de los estados han sido muy influenciadas por las políticas locales, se están llevando a un equilibrio global que es insostenible también. Y los escenarios de discusión, los distintos, muchos de ellos en el ámbito de Naciones Unidas, están siendo insuficientes para lidiar con ese problema. No, yo estoy de acuerdo que uno puede tener varios argumentos a favor de una democracia global. Cómo lograrla es particularmente difícil, pero hay algunos argumentos normativos o filosóficos y otros también normativos, pero más pragmáticos. Entre los normativos filosóficos es que si uno toma en serio la idea de derechos humanos, que es una idea central en la idea de democracia liberal o constitucional, pues el goce de los derechos humanos no debería depender radicalmente de donde uno nace, si son derechos humanos universales, pero hoy depende radicalmente de donde uno nace. Y ahí hay un lío ético a nivel mundial. No tiene sentido que alguien que nazca en República Centroafricana tenga 30 años menos de esperanza de vida que alguien que nazca en el norte de Europa. Y ahí hay un debate de justicia global. Y el otro es el debate pragmático hay unos desafíos globales que requieren respuestas globales, y para que haya respuestas globales tienen que ser respuestas concertadas. Sí. Y las respuestas concertadas entre líderes autoritarios pues son problemáticas, porque los líderes autoritarios tienden a ser más nacionalistas y a privilegiar su interés nacional o su interés propio, y entonces ahí hay problemas de acción colectiva global, y no solo se ve en el tema del cambio climático, sino en otros temas, la regulación, por ejemplo, de nuevas tecnologías que pueden ser riesgosas. Por ejemplo, algunos dicen... Incluida la inteligencia artificial, que tiene también esta componente existencial. Claro, la creación de riesgo existencial. De armas desarrolladas a través de... que se comporten soldados robots. Que eso es una cosa tremenda. Si eso no se regula globalmente, todos los estados están intentando hacerlo. La única forma de que haya algo en donde uno diga enfrentamos esa amenaza es que haya una regulación global. Y tenemos un lío muy grande. Ese es un lío existencial. Hace poco oí un argumento que me llamó la atención por una colega economista, es la directora de la Oficina de Investigación del Fondo Monetario Internacional, que hacía una comparación muy en la línea de lo que hemos conversado, es comparar este momento, peligroso sin duda, esta transición hacia no sabemos dónde, con momentos anteriores, y ella hacía un argumento optimista.
y que tiene que ver con la globalización económica. Decía, estos conflictos que están pareciendo inevitables, hoy en día quizás tienen una especie de contrapeso, y es que como los vínculos comerciales son tan importantes para el bienestar económico de todos los países van a ser mucho más cautelosos a la hora, por ejemplo, de aventurarse en una guerra o en un conflicto global. No sé qué opinan de la economía o la globalización. Pero no es mía, pero vuelve a relucir. La teoría clásica de la paz liberal gringa que sugería que entre más mercado y más intercambio comercial, menos conflicto. Sigue flotando, increíble. Wow. Pero yo ahí me imagino un mundo totalmente distópico que tiene que ver con lo que conversábamos al principio, y es como el deterioro de la capacidad de las soberanías nacionales. Entonces yo lo que me imagino de un mundo totalmente distópico es un mundo en donde ya no haya naciones, sino empresas. Y entonces que esas empresas entren en guerra. Ya los estados, ya nadie le parará bola a los estados, sino que aquí hay una empresa, en la India hay otra empresa, cada empresa tiene además su sistema de seguridad, sus armas, incluso nucleares. Entonces lo que tenemos es finalmente una guerra. Huawei versus Apple. como la próxima guerra mundial. Pero esto tiene que pero está bonita la. Pero esto tiene que ver. Distopía. Terrible. Bonita, sí. Bonita para escribir, para una buena novela, sí. Para un cuento de los. Úrsula tuyos. K. Le Guin dice que hay dos tipos de distopías. Unas son de demasiado orden y otras son de plena anarquía. Sí, de desorden. Hay dos cosas que tenemos en la vida. Esta está como en la anarquía, ¿no? Un montón de empresas, cada una con sus propios objetivos, y el mundo sin nadie quien lo gobierne. A mí lo que más me preocupa es como la incapacidad del ser humano de colaborar y ser solidario y, digamos, estar en sintonía con los derechos humanos más allá de cierto número. Digamos, los elefantes no pueden colaborar más allá de 150 individuos, una cosa así. Hay animales que colaboran entre 3 o 4 individuos, no más. El ser humano tiene esa capacidad impresionante, creándose mitos e historias e ideas fantásticas, de colaborar entre cientos de miles, millones, incluso muchos millones. Pero no se vislumbra como la posibilidad de que seamos capaces de colaborar, de entendernos entre miles de millones, entre China, entre el este y el oeste, una cosa así. Entonces, ¿será que eso es una incapacidad de nuestra condición? ¿O será simplemente, para volver a lo de Sandra, que lo que necesitamos, como se necesitó en la Segunda Guerra Mundial para crear Europa, es una gran tragedia, a partir de la cual entonces ahí sí se sintonicen las mentes y se creen instituciones internacionales capaces de o la regular pueblos? La otra alternativa es cambiar, digamos, la unidad de análisis. Porque ciertamente, digamos, si uno piensa en la capacidad que tienen los estados para desarrollar entendimientos entre ellos, dificilísimo. ¿Sí? Ni siquiera alrededor del tema de derechos humanos se ha podido, porque hay argumentos de origen, pues, que llevan a muchos estados a decir ese grupo de normas no es lo mío, yo culturalmente no entro ahí, entonces eso no es lo mío. Pero me pregunto qué pasa si uno cambia el nivel de análisis y deja de hablar única y exclusivamente de los estados y empieza a hablar de otras unidades. En el tema, no, pues es que estoy pensando en eso por lo de las empresas. En el tema del calentamiento global, el 75% de las emisiones que producen el calentamiento global salen de las ciudades. ¿Sí? La unidad de análisis no es el Estado. El que está produciendo el calentamiento global es la ciudad, no es el Estado. Entonces, ¿no sería mucho más sensato que en vez de estar buscando arreglos a través de los estados, los estuviésemos buscando en el nivel de análisis en donde realmente se está produciendo el problema? Y creo que así como ese ejemplo, si uno entra al mundo de las organizaciones no gubernamentales, la capacidad de entendimiento y de generación de conocimiento común y de normas a nivel de las organizaciones de la sociedad civil
es enorme. A mí lo que me da un poco de angustia es que a veces nos dejamos arrastrar mucho por la incapacidad de los estados de llegar a acuerdos y llegamos a la conclusión de que entonces, digamos, la acción colectiva es una cosa imposible porque los estados no pueden lograrla, cuando debajo de eso hay un montón de entidades, de empresas. Es que el mundo distópico de las empresas no es el mundo de sálvese quien pueda. O sea, los arreglos a los que han llegado las empresas entre ellas para producir, por ejemplo, políticas de responsabilidad social, para el famoso Global Compact, es un arreglo del sector privado con las organizaciones internacionales. Yo creo que mirando esos distintos niveles y mirándole como las distintas capas a la gobernanza global, uno tiene una historia mucho menos pesimista que la historia de los estados. Mi etnografía de todos los días con algunas empresas, es que esos temas de compliance son impresionantes. Es o sea, que increíble en todo caso eso. hay unas normas, hay unas reglas, hay una forma de habitar la economía global, que es difícil. Yo, Mauricio, también tengo una idea un poco distópica como la tuya, y viene de mis lecturas de Elinor Ostrom y Garrett Hardin, La tragedia de los comunes. Sí veo que esa tragedia de los comunes llevada globalmente es difícil, y es difícil, yo no diría institucionalmente, sino casi antropológicamente, que creo que era lo que tú estabas diciendo. Es nuestro acervo biológico para resolver problemas de acción colectiva a escala global no parece ser el mejor, pero hay respuestas culturales e institucionales y puede haber formas de autodomesticarnos, no sé, para los nuevos desafíos de la humanidad. Yo creo que sí hay tendencias antropológicas que dificultan una cooperación global, que es una cierta tendencia tribal. Incluso tribal, digo, nacional, es decir, las naciones se construyeron... Sí, de ponernos cualquier camiseta, la de la nación. Exacto, la tribu, la nación, ¿no? Las grandes naciones se construyeron a través de guerras internacionales, es decir, contra la otra. Por eso creo que Harari está muy equivocado cuando dice, si logramos pasar de pequeñas tribus a ciudades, a países e imperios, ¿por qué no podemos pasar al plano global? Porque es que las naciones se construyeron en gran medida a través del enfrentamiento a otras tribus. Y ahí tenemos una dificultad grande. Por eso algunos a la idea del cosmopolitismo le oponen la idea de lo que llaman formas de tribalismo ilustrado. Es decir, un poco la idea de no podemos salir del Estado-nación, porque es como lo que logra darnos una cierta identidad fuerte, a pesar de Mauricio que no usó la camiseta de Colombia ayer. Siempre hay alguien. Pero sí podemos lograr encontrar estructuras, que es un poco en lo que va Ferrajoli o lo que va cierto cosmopolitismo como el de Kant, ciertas estructuras de arreglo que permitan una cooperación pacífica entre estados democráticos a nivel global, que fue a lo que aspiró las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas no aspiró a sustituir el orden westfaliano de estados nacionales por un orden puramente global, pero sí generar unas estructuras posibles de cooperación democrática global entre estados democráticos. Y yo sí creo que esa apuesta puede tener sentido. No estamos en un buen momento, pero es la apuesta a la que yo le metería mis esfuerzos. Yo no descartaría, perdón, Mauricio, cortito. Yo no descartaría la posibilidad, si uno está hablando en materia de identidades y si le inyecta esto un poquito de las comunidades imaginadas de Anderson y todo este rollo, yo no descartaría la posibilidad de que uno, encima de las identidades locales, pueda crear una forma de identidad global. Las nuevas generaciones tienen una identificación con lo global que no es ni siquiera parecida a la identificación que la generación de nosotros tiene. Existen mayores niveles de conexión con lo global a veces que con lo local. Entonces, digamos, esas identidades no están quietas. Las identidades que dieron origen a las naciones y a los estados no están quietas, se están transformando todo el tiempo, se están transformando por cuenta de la globalización. Entonces, yo no veo, digamos, como una tensión intrínseca a eso. Yo creo que uno puede construir formas de identidad atadas a lo local
Y esas identidades no tienen necesariamente que reñir con una identidad definida desde el punto de vista global. Lo que pasa es que los discursos políticos de hoy en día sí están planteando eso como una cosa totalmente incompatible. O sea, si usted está de alguna forma vinculado con lo global, usted está traicionando su escenario local y su escenario nacional y está siendo desleal. Pero eso no tiene por qué ser necesariamente así si uno estira un poco más el concepto de identidad y lo entiende más desde el punto de vista pues, de la construcción social, ¿no? Decíamos ahora detrás de cámaras que algún epíteto que nos han mencionado a todos ahí son globalistas. Sí. En ese sentido, Mauricio, ya para terminar. Sí. Nos lo ganamos ahora sí. Volviendo, tomando lo que acaba de decir Sandra, yo soy más pesimista que Rodrigo y yo no creo que Harari esté equivocado necesariamente. Eso se pensaba antes de Westfalia, que las identidades que había dentro de lo que hoy conocemos como naciones eran imposibles de resolver, y entonces la gente en Francia había 20 idiomas y las identidades eran completamente distintas y se odiaban entre ellos. Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquito que la gente de Marinilla, la gente de Río Negro y la gente de la Ceja en el oriente antioqueño se consideran completamente distintos, y a los de Marinilla les decían como los pastuzos, ¿te acordás? Sí, sí. Que los marinillos, que era una... ¿Por qué? Porque eran tribalismo raro, ¿no? Sí, Siempre total. algo ridículo en esta... Sí, eran pueblos como con identidades distintas. La gente de Marinilla tenía una identidad y la gente... Hoy en día eso es impensable. Impensable, a nadie se le ocurre decir que el de Marinilla, que está a 20 kilómetros, es distinto al de Río Negro. Y yo creo que hace 50 años la identidad del pastuso y la identidad del costeño y la identidad del cundiboyacense eran mucho más fuertes que hoy. Hoy en día, y es en parte por lo que dice Sandra, y por el consumo, porque el consumo ha igualado, todos consumimos más o menos lo mismo, vemos las mismas... La televisión. La misma sociales, televisión. Entonces, yo no creo que sea imposible. Ahora, no sé si se necesitará un conflicto o una catástrofe de intermediación para que eso se logre, pero que el día de mañana, los jóvenes del día de mañana se sientan jóvenes del mundo. Por lo menos latinoamericanos, que antes era tan difícil. No hay que olvidar que hay más o menos 250 millones de personas que viven en un sitio distinto al sitio del país donde nacieron y que viven en otro país. Claro, muchos de ellos viven añorando el país de origen, en fin, pero muchos de ellos se han incorporado y muchos de ellos, como nuestros hijos, tienen una identidad que no es como la que nosotros teníamos tan apegada a la nación. Entonces yo no descarto que eso sea posible en el futuro. No, yo lo que digo es que la ingenuidad de Harari es una ingenuidad aritmética, que es decir, si logramos pasar de tribus de 40, 50 humanos a ciudades de miles de humanos y luego a naciones de cientos de millones de humanos, entonces, ¿cómo no vamos a ser capaces de pasar a un mundo global de miles de millones? Si es un saltico nomás. Eso me parece que es absolutamente ingenuo en un historiador, porque esas identidades se construyeron a partir de la rivalidad y el mundo global no tiene rivalidad. Ahí es donde a no ser que nos invadan los extraterrestres, que sería la salvación del planeta en esta lógica. Puede ser la destrucción. El enemigo puede ser que si no lo hacemos nos podemos destruir y eso puede crear una unidad cultural. Ojalá. Voy a tratar en los de jóvenes. Resumir como en 3 ideas lo que hemos conversado. La primera, me gusta la idea, Sandra, de esta transición en la que estamos, hacia no sabemos dónde, pero sí hay un equilibrio que está cambiando. Pero Sandra nos llama la atención y nos dice, debemos valorar el éxito de algunas de estas instituciones globales con realismo. Y Rodrigo nos dice, hay estructuras de cooperación posible y las hay no solamente por las instituciones que existen, sino por lo que ha pensado la humanidad cuando tú traes a Kant a cuento en esto. Entonces, como tuviéramos un acervo también ético, lo voy a decir de esa manera, que nos permite imaginar equilibrios mejores a ese punto de llegada jovesiana. Y Sandra nos llama la atención también sobre que hay un cambio cultural, hay nuevas identidades, hay unos jóvenes que están habitando este planeta de manera diferente. Probablemente ayer se pusieron la camiseta de la Selección Colombia, pero hoy se conectaron a trabajar
con grupos de todo el mundo por Zoom y básicamente sus amigos, sus afectos están más distribuidos por todo el planeta. Yo recuerdo, Mauricio, que en la Medellín de mi infancia, cuando yo veía a alguien hablando inglés me daba risa, era otro tiempo. Muchas gracias, damos fin a nuestro tercer episodio. Un abrazo a todos quienes nos escuchen también. Imaginar la democracia es un espacio de cambio, impulsado por Grupo Sura, productora general Natalia Romero Rosanía, editora de audiencias Tatiana Jaramillo, música original del maestro Toño Restrepo Salive, producción y postproducción de audio y video de On Media.